Buenas tardes, les agradecemos a todas y a todos que estén en esta nueva emisión del programa ¿Por qué leer A? De la Escuela Judicial Electoral. En esta ocasión vamos a dedicarle el programa a uno de los juristas y pensadores del derecho, y no solo del derecho, más importantes del siglo XX, me refiero a Hans Kelsen. Para hablar de este austriaco nos acompaña el día de hoy Gonzalo Ramírez Cleves. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Gonzalo es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Político-Constitucionales también de Madrid, es profesor de la Universidad del Externado de Colombia, editor en jefe de la prestigiosa Revista del Estado y ha sido, entre otras posiciones, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. No, profesor Vado, Luis Octavio, muchas gracias por la invitación y a la escuela también, pues por la invitación y por este podcast con video. Para hablar de Hans Kelsen es necesario primero un poquito comentar brevísimamente su vida, ¿no? Hijo de un comerciante, de alguien dedicado al comercio austriaco, aunque no nace en Austria, Hans Kelsen, bueno, lo que hoy conocemos como Austria, es un hombre cuyo pensamiento y cuya vida abarca prácticamente, pues casi todo el siglo XX, ¿no? Hasta 1973, autor de uno de los 3 libros probablemente más importantes del derecho del siglo XX, la teoría pura del derecho, pero autor de otros textos, por ejemplo, su tesis doctoral, la teoría del derecho en Dante Alighieri, o los problemas capitales del Estado, la luz del derecho, o teoría general del Estado, teoría general del Estado y del derecho, qué es la democracia, entre otros textos, Gonzalo. Y un autor que está presente de muchísimas maneras en el pensamiento jurídico latinoamericano. ¿Qué podríamos platicar un poquito de la formación de Hans Kelsen, Gonzalo? Bueno, hay una autobiografía que publicó el Externado acá de Luis Villar Borda, que tradujo el número 50 en en la colección de teoría y filosofía del derecho, que como que recopila una pequeña biografía, que es como una reseña que se hace pues seguramente con algún fin académico y luego una biografía más amplia. También está la biografía de Metal y ahora un gran libro de una biografía que sacó el director de la, eh, de la fundación o instituto, perdón, Hans Kelsen en Viena, que pues no la han traducido al español, esa está en alemán. Y lo que pues se puede decir brevemente es que pues nació en Praga, como dices, que era parte del Imperio Austrohúngaro en 1881 y hijo de unos comerciantes judíos, creo que se dedicaban a la construcción de lámparas o algo sí, de comercio de lámparas, pero finalmente se trasladan a la ciudad de Viena, ya la capital del Imperio Austrohúngaro, y pues él comienza realmente a estudiar derecho eh, como sin gustarle mucho la carrera de derecho, él le interesara la filosofía, pero encuentra que pues el derecho también por la labor de comerciante de sus padres puede ser una salida mejor económica. Llega entonces la Primera Guerra Mundial y él se dedica pues a ser parte de la guerra, que como conductor de una ambulancia, creo. Y después, como vieron también su experticia jurídica, lo empezaron a contratar para dar ciertos conceptos y empieza a dar conceptos jurídicos. Allí descubren pues su gran inteligencia y finalmente termina la guerra, pero pues él se habilita con una teoría 1911 con un libro que se ha traducido por la UNAM, que es Problemas Capitales del Derecho, How Probleme, y yo creo que esa obra que pues es una obra muy difícil de leer, es una obra pues complicada, sin embargo ahí saca sus ideas para hacer los otros textos más importantes, Teoría General del Estado de 1925,
que también está traducida por la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por acá tengo algunas versiones. Y finalmente un texto más corto, menos complejo que Problemas Capitales, que es La teoría pura del derecho, que es su obra más conocida, ¿no? La primera edición, pues, de 1934, traducida por la editorial Losada en Argentina, y pues que es prácticamente la obra más conocida de Kelsen. Rompe un poco con la tradición jurídica que se había venido presentando, que era una tradición jurídica más entre sociológica y a veces moralista y a veces pues exegética, por una doctrina que pretende crear una teoría en donde el derecho se base a partir de sus propias categorías, basado principalmente en el neocantismo, ¿no? En una idea de tratar de buscar a partir de unas categorías, pues empezar a pensar en, en analizar a partir de esas categorías el derecho desde la propia ciencia jurídica sin introducir elementos sociológicos, políticos, económicos, morales. Es muy interesante cuando nos narras pues los orígenes de Kelsen, ¿no? Yo de las biografías que citas conozco la de Metal, que me parece muy interesante, y el entorno, ¿no? Porque cuando Kelsen es joven, es estudiante en Viena, pues es la época, me parece que era una ciudad intelectualmente muy estimulante, ¿no? O sea, es la Viena de los Strauss, es la Viena del Círculo Lógico de Frege, por ahí andaba Wittgenstein. Me refiero a que hay un florecimiento intelectual en la Viena en la que Kelsen se forma, ¿no? Después, como nos señalas, bueno, viene la Primera Guerra Mundial, el país que él conoce, el Imperio Austrohúngaro como tal, pues implosiona, desaparece, pero Kelsen también tiene, me parece, una vertiente práctica que a mí, no sé si a nuestro público también se me hace muy interesante, porque, bueno, Kelsen es autor de proyectos legislativos, de proyectos constitucionales, pero además Kelsen es juez constitucional, o sea, él sabe lo que es el problema de elaborar un proyecto de resolución, coordinar una ponencia, interactuar con los abogados, elaborar las sentencias, construir los acuerdos dentro del pleno. Vamos, esa vertiente práctica que me parece que también es importante en él, ¿no? Sí, él prácticamente se convierte en un redactor de la Constitución austriaca de 1931, que implementa al Tribunal Constitucional austriaco como una novedad, y el sistema de control de constitucionalidad que se llama concentrado o kelseniano. Es una idea que él, él pues finalmente logra introducir en esta constitución, y finalmente es nombrado como juez. O sea, como hace el proyecto, pero es nombrado como juez, también dura 10 años aproximadamente allí. Y hay unos textos del Instituto Hans Kelsen de Viena sobre Kelsen como juez constitucional, donde produjo diferentes, pues a través de, digamos, de la idea de tribunal, pues varias ponencias, diríamos, que tienen que ver con su labor allí, que habría que analizar, es decir, desde ese punto de vista práctico. Ahí no recuerdo exactamente algún caso, creo que había alguno de matrimonio muy importante, pues que él finalmente resolvió. Eh, y esta labor de 10 años de Kelsen como juez, muy importante por lo que dice sobre la idea de poner su teoría a la práctica. Y es un momento de producción intelectual importante, es decir, 1925 publica su Teoría General del Estado, 1934 su primera edición de la teoría pura del derecho, y después pues su labor judicial. Eh, yo creo que pues que el CEN en su labor judicial, a pesar de que sea práctica, no abandonó la parte académica. Eh, Esas labores judiciales ocupan mucho tiempo, pero yo creo que su preocupación por mantenerse vigente dentro de la academia durante este periodo también es importante.
y es esa combinación entre teoría y práctica, que justamente también así se llama un libro de Kant, que como les digo es el que inspira a Kelsen, si ustedes se piensan en los títulos, ¿no? Criti- eh, critica la razón pura también la teoría pura del derecho, buscar esa idea de la pureza, pero también la teoría y praxis, que es otra de los de estos de Kant, que más o menos parten de la pregunta de si la teoría es buena para la práctica, y Kant contesta que sí, que siempre la teoría va a ser importante para la práctica. La práctica puede que te dé habilidades, como se dice ahora, competencias en el trabajo, pero si no tienes un fundamento teórico, si no tienes un soporte para solucionar casos que cotidianamente llegan y no se solucionan, va a ser muy difícil desde la práctica aportar. Entonces, digamos que lo kantiano en Kelsen sería solamente esta aproximación a la teoría y la práctica, o hay algo más ahí de kantiano en su pensamiento. No, es toda una filosofía, ¿no? Que se llama el neocantismo y hay una escuela de Marburgo, ¿no? Eh, y hay otra escuela que empiezan a renovar las teorías de Kant sobre la base de otros autores, por ejemplo, Hegel, eh, otros, digamos, autores que son posteriores a Kant. Es una renovación sobre la base, Kant, digamos, en la crítica de la razón pura, se pregunta, o sea, hay una contienda entre lo que son los prácticos, los empíricos, que son principalmente para la época de Kant los ingleses, eh, que dicen para qué la teoría si nosotros a través de la práctica resolvemos los asuntos. Y Kant le contesta digamos, en todo este libro que se llama Crítica a la Razón, que también es un libro complejo, que sin embargo la filosofía o los elementos, digamos, eh, abstractos de la teoría son importantes para la práctica con una serie de conceptos lógicos, conceptos que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, el concepto de causa y efecto, que es un concepto que también lo utiliza Kelsen en su teoría, o la idea de el principio de no contradicción. Entonces hay unos principios, él dice, pues, que los llama númenos Kant, ¿no? Hay fenómenos y númenos. Entonces los números son estas posibilidades, digamos, o son elementos de posibilidad de la experiencia. Lo que te posibilita poder analizar lo práctico son estos conceptos neutros, tiempo, espacio y elementos como causa y efecto, principio de no contradicción. Esa misma idea la tiene Kelsen en su teoría general del derecho y en la teoría pura del derecho, o sea, los conceptos de validez, eficacia, concepto de norma jurídica y los elementos lógicos, es decir, la idea de causa y efecto, el mismo, digamos, haciendo referencia a Kant, establece pues los principios que va a utilizar de tipo lógico para poder pensar el derecho como un fenómeno práctico. Entonces, toda su teoría es kantiana, neocantiana. Es decir, se basa en una, como usualmente pasa con las filosofías del derecho en particular. O sea, las filosofías del derecho en particular tienen una relación con una filosofía eh, general, ¿no? Que Alexi tiene un texto también sobre la idea de la relación de filosofía y el derecho y la filosofía del derecho, y es una relación, una conexión necesaria entre filosofía del derecho en particular y filosofía en general. En este caso, la filosofía que utiliza Kelsen para poder hacer su teoría es la filosofía kantiana, neocantiana. Eh, Pasando a temas que tienen que ver con Kelsen y el derecho constitucional, lo cual quiere decir también un poco los sistemas políticos y la democracia, bueno, pues esta idea de crear un tribunal constitucional. Ahora,
Las ideas normalmente no surgen solas, sino que hay ciertos antecedentes o vienen de algún lado, ¿no? A mí me da la impresión, pero es una impresión, Gonzalo, que esta idea un poco del Tribunal Constitucional tiene influencia de esta tradición alemana de los tribunales administrativos. ¿Es correcta mi intuición o de dónde surge esta idea en Kelsen de los tribunales constitucionales? ¿O es una idea totalmente, digamos, de su mente, pues? No lo sé, la verdad, no acá se dice me corchaste, me ponchaste. Hay digamos, hay un fenómeno general que se está dando en el mundo y es que pues, los tribunales empiezan a ser importantes deliberantes y empiezan a construir derechos. O sea, a Kelsen no se le puede etiquetar como un autor que establece que el derecho que los jueces, digamos, deben estar, no pueden ser activistas o no pueden llegar a eh, elaborar normas a partir de las sentencias, porque él no solamente habla del juez como un legislador negativo, sino el juez como un legislador positivo. Y esto es interesante porque pues, es lo que ahora llama el neoconstitucionalismo. Entonces, Kelsen no es un exégeta, ni Kelsen establece que el juez debe ser pues simplemente una persona que tome la norma, subsuma el caso, los hechos, lo subsuma en la norma y finalmente se establece la consecuencia jurídica. Es decir, si es así, perfecto, pero si no es así, porque o no hay norma, o hay lagunas, o hay ambigüedades como las hay en el derecho, el juez puede ser muy proactivo. Sobre esa eh, podríamos decir, actividad judicial, pues el caso de los Estados Unidos viene a ser paradigmático de cómo los jueces empiezan a ser muy importantes en la labor de creación del derecho. No sé si es por esta idea de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en el mundo pues ya se sabe que se está haciendo importante desde el fallo Marbury versus Mason, donde los alemanes y también digamos la vertiente más filosófica de Austria, Alemania empieza a hacer una serie de aproximaciones sin citar casi estos casos. El caso de Jelinek, cuando habla de las mutaciones constitucionales y entre ellas la interpretación constitucional por parte de los jueces, el caso de Rudolf Smen, el caso de Hermann Heller, que empiezan a notar que se puede crear derecho a través de las decisiones judiciales. El derecho administrativo en Alemania es muy importante, igual que el derecho penal, y quizás pues también haya algo de eso, no lo sé. Pero ya la idea de un juez único que es el que pueda llegar a declarar inconstitucional una norma, ¿no? Que es la idea de un juez concentrado, de un tribunal, digamos, constitucional de tipo, como funciona pues acá en Colombia, supongo que en México, y es que un único juez pueda declarar una inconstitucional una norma, como sucede en Alemania ahora con el Tribunal Constitucional, o en Italia con la Corte Constitucional, en Austria con el Tribunal Constitucional, y en España, que también se dio desde 1931 y ahora con el Tribunal Constitucional, pues es una idea que parece ser novedosa, en el sentido en que el sistema norteamericano es un control difuso, cualquier juez puede no aplicar una norma que considere inconstitucional, después la Corte Suprema puede llegar a tomar un fallo que se convierte en un precedente vinculante, pero es un control difuso. En el caso de la propuesta kelseniana o la propuesta del control concentrada, es un único tribunal el que pueda declarar inválido el derecho. Hay un amigo de Kelsen que es Adolf Merck, y él es administrativista. Y parece que Kelsen, en lo que tú llamas, digamos, el Círculo de Viena, que para el derecho pues eran varios autores que eran amigos de Kelsen, como Alfred Verdross, que después fue, o Verdross, que es internacionalista, Adolf Merck, eh, pues intercambiaban ideas importantes eh, para tratar de renovar el derecho. Como tú dices, pues ese momento en Austria todo estaba siendo sujeto de tratar de renovar lo que se estaba haciendo en arquitectura, en música, en pintura, eh, incluso, sí.
Eh, entonces también pasó en el derecho y, y Merck, pues en este caso lo que había establecido era la idea de la Stufenbau-Theorie, o la teoría del escalonamiento normativo. Y parece que se inspiró sobre la base a los alemanes y austriacos y bueno, esas personas, digamos, del norte, para llamarlos de alguna manera, de Europa, les gusta mucho el contacto con la naturaleza. Es casi algo muy cultural tener un contacto con la naturaleza cotidiano, caminar los domingos, hacer caminata, wanderings, pasear por el campo. Bueno, y en uno de estos paseos, Adolf Merck vio una cascada eh, y, y con base en esa idea de que hay como una no sé, como un arroyo que va bajando de la montaña y después se va desperdigando por todos lados, salió con la idea de que el derecho funciona así, como un escalón, como un arroyo que sube de abajo hacia arriba. Le expresó esta idea en algún momento y Kelsen le pareció muy buena idea y utilizó esta teoría del escalonamiento normativo para hablar de las normas, que existen normas que tienen una jerarquía mayor como la Constitución y que de allí se desprenden las otras normas del ordenamiento, leyes, decretos, etcétera. Eh, La idea de la regularidad jurídica, ¿no? que aquí pasó a ser como la idea de la pirámide de Kelsen, es decir, no sé, hay muchas historias alrededor de por qué en Latinoamérica eh, se habla de, o Iberoamérica, no sé si los españoles, pero en Latinoamérica, pues no hay ninguna clase de derecho que no inicie el primer año, el primer semestre, con la famosa pirámide de Kelsen. Entonces el profesor pintando la pirámide, constitución, ley, reglamento. Entonces en Latinoamérica se habla de la pirámide. No sé, hay varias historias. Si fue en México que se inspiró, pues las traducciones se dieron allí y en Argentina, que pues alguien empezó a hablar de pirámide y no de esto de escalonamiento. Pero es la idea de que existe una norma, ¿no? Que genera otras normas y que esa norma que genera otras normas es la que está por encima. Ahora, ¿qué órgano debe proteger eh, esa norma, digamos, fundamental? Aunque él tiene una diferenciación entre la Grundnorm y la Verfassung. Pero bueno, ¿cuál es el órgano que puede proteger esa norma que está en la cima de la pirámide, por utilizar esa figura que jamás Kelsen habló de pirámide? O sea, ningún texto pues, habla de la pirámide. Es una traducción que se hace aquí, eh, pues en Latinoamérica. Y pues ahí surge la idea de una corte o un tribunal constitucional que pueda llegar a invalidar las normas que contradicen la Constitución. De pronto ahí es la conexión entre derecho administrativo y derecho constitucional con, con Adolf Merck. Ahora, tú ahorita nos aclaras un mito, ¿no? O sea, que Kelsen no solo veía al juez o a los tribunales como legisladores negativos, que es una de las cosas que a veces se oye de las interpretaciones de Kelsen, pero no sé si tú coincidas conmigo, pero a veces Kelsen, hablar de Kelsen es como Dios, o sea, todo el mundo hablamos de él, pero nadie lo ha visto, o sea, de repente hablamos de lo que fulano escribió, de lo que Perengana entendió, de lo que Sutanito dijo, que a lo mejor dijo Kelsen. Y me parece que hay que ir a la fuente, o sea, hay que leerlo, y tú nos estás aclarando este punto, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿cuál es la noción de constitución de Kelsen? Pero, a ver, a lo que me refiero es a lo siguiente. Las constituciones actuales están llenas no solo de reglas, sino de principios, de directrices políticas, ¿no? Y se ha hablado que eso no era muy no es muy kelseniano, que Kelsen pensaba que idealmente una constitución lo que debía contener era reglas. ¿Esto es correcto o es un mito más? Bueno, tú me decías que para recomendar un libro, yo creo que el libro que hay que leerse de Kelsen es Teoría Pura del Derecho. Ahora, yo me he leído solamente la primera edición porque después en 1960 eh, se hizo una segunda, que acá la tengo, publicada por la UNAM también, donde parece que cambia algunas de sus posiciones. Pero en la primera edición, que es fácil de leer,
él nos dice lo siguiente, es decir, lo ideal es que existan unas normas que tengan una estructura completa, que él llama normas primarias. ¿Y qué es esta estructura completa? Es decir, o ideal, un supuesto de hecho, un nexo de imputación y una consecuencia jurídica. Todo el que matare a otro tendrá una pena de prisión de tanto a tanto. Eso es una norma, según Kelsen, pues que cumple con la estructura normativa ideal. Es decir, norma en la lectura kelseniana primaria, primaria. Las que tienen la estructura de, de las normas que de supuesto de hecho, nexo, imputación, consecuencia. Pero él encuentra que existen unas normas que no cumplen con esto, los derechos fundamentales, las normas que están en la Constitución que hablan de lo que nosotros diríamos un principio, todo el mundo tiene derecho a la libertad, a la igualdad, no hay una consecuencia jurídica, todo el mundo tiene derecho al buen nombre, a la vida. Y a este tipo de normas, Kelsen, a pesar que son importantes desde el punto de vista constitucional, ¿no? Son los derechos fundamentales, él dice que estas normas son imperfectas porque no cumplen con la estructura de supuesto de hecho, consecuencia jurídica y nexo de imputación. Entonces son imperfectas, pero, y por eso las llama normas secundarias en su teoría. Pero él considera que el sistema jurídico debe estar completo y por lo tanto entonces al deber estar, digamos, buscando esa completud del sistema jurídico, ya pensando, porque él analiza tanto la norma jurídica como el sistema jurídico, ¿no? Los dos órdenes. Entonces dice, esas normas secundarias que no tienen consecuencia jurídica, que son imperfectas, todo el mundo tiene derecho a la vida, por ejemplo, pues tienen que completarse. ¿Y dónde se completan? Pues dice, en otras no, con otras normas, por ejemplo, las normas de derecho penal que nos posibilitan ya establecer cómo se protege la vida. El que matare a otro tener una pena de prisión de tanto a tanto completa esa norma imperfecta o secundaria. Entonces, él no hace la distinción de principios, reglas, como lo haría, por ejemplo, Dworkin o principalmente, o actualmente, pues, Robert Alexi, pero sí habla de que las normas deben tener una estructura como la que te digo y si no las tiene, pues debe buscarse. Ahora, en el sistema, ¿quién hace esto? Pues completar las normas imperfectas, principios con las otras normas del sistema, el juez. El juez tiene un rol principal en la obra de Kelsen. Es no solamente es un exégeta, no solamente es, como decía Montesquieu, que es la boca que interpreta las palabras de la ley y que es prácticamente una máquina, ¿no? En donde pues ve los hechos, subsume la norma y establece la consecuencia, sino que en determinados casos, que, llamaría a otro autor casos difíciles, pero pues este no es el lenguaje kelseniano, pues cuando haya lagunas, ambigüedades, cuando no pueda establecerse exactamente qué hacer, pues el juez puede llegar a crear derecho a través de la interpretación, fundamentalmente. Nos has dado ya una recomendación de lectura, ¿no? La teoría pura del derecho. Y hemos hablado también de otros textos de Kelsen. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿por qué a quienes les interesan no solo los temas de la teoría del derecho, sino de las cuestiones constitucionales, a los jóvenes, las jóvenes que están estudiando ahorita derecho, ¿por qué deben leer a Kelsen? Me parece que es un autor muy importante y que guarda actualidad, porque uno podría decir, y claro, con la anglosificación del derecho, pues está leyendo más autores norteamericanos, de vanguardia, que podrían ser, no sé, pues sonar más chic sus teorías que un autor pues de los años 30, 40, 60 y 70. Sin embargo, Kelsen es muy importante en la teoría del derecho y la filosofía del derecho, la doctrina jurídica,
y recomiendo que se lean textos de Kelsen, fundamentalmente porque pues sus debates y su apreciación con relación al derecho y otros temas es muy importante. Son temas y son debates que pueden llegar a producirse para solucionar casos en la práctica ahora. Hay críticas a la obra de Kelsen, principalmente su separación entre derecho y moral, que es una de las críticas más importantes, siendo el positivista radical, ortodoxo, pues no admite que puedan haber algunos conceptos morales en el derecho, o que ningún concepto moral en el derecho es lo que es y no lo que debería ser, porque pues, no se puede derivar eh, un deber ser, de un deber ser, bueno, la falacia naturalista de Hume. eh, por esto hay que separar entre derecho y moral, eh, y él insiste en esto. Incluso él siendo judío, fue perseguido, tuvo que exiliarse finalmente en Berkeley, en Estados Unidos, primero en Ginebra y luego en Estados Unidos por su origen judío, fue expulsado de la Universidad de Colonia por su origen judío y en alguna ocasión le preguntaron, ¿usted considera que el derecho nazi fue derecho? Y él dijo, pues lamentablemente fue derecho, porque es una norma que establece una autoridad y que es eficaz. Pero dice, pero no fue justa esa norma. El derecho no tiene nada que ver con la justicia. Le respondería a Kelsen en un texto que se llama ¿Qué es la justicia? Que es muy, digamos, nos pone a relativizar la idea de que el derecho se debe basar en cualquier idea de justicia. Entonces, con todo esto, con todo este arsenal teórico, con obras pues muy interesantes, como esta de que es la justicia, obras en derecho internacional, que son también muy, muy importantes. Eh, la- las obras que Oscar Correas también en México, profesor argentino, publicó sobre el otro Kelsen, es decir, las obras sociológicas, las obras sobre, eh, no sé, sobre lo que tiene que ver con algunas tragedias o el Dante Alighieri, pues con todo este arsenal digamos, esta literatura kelseniana, pues uno leyéndolo realmente se puede volver un buen jurista. Recomiendo Teoría Pura del Derecho para comenzar a conocer este autor, pero pues leer a Kelsen da lugar a que se vuelva un buen jurista. Puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo con ciertas posiciones, pero definitivamente es un autor canónico, ¿no? Importante para la teoría del derecho en el ámbito continental, es decir, en Europa, Latinoamérica, algunos países de África, Asia, pero también en el ámbito anglosajón, ¿no? Stanley Paulson, profesor muy importante, ¿no? El xenólogo, ha sido uno de los principales difusores de la obra de Kelsen en Estados Unidos y para los americanos, ¿no? Para Estados Unidos, pues empieza a ser un autor también de referencia. Ahora, estas teorías se intercambian, ¿no? Jeremías Bentham, Austin, ¿no? También son unos autores positivistas del siglo XVIII y XIX que tienen, que tienen mucha relación con la obra de Kelsen. Entonces, para los anglosajones no es tan difícil entenderlo, aunque algunas de las, digamos, de las ideas más abstractas o teóricas o filosóficas, pues a un anglosajón le cuesta, porque el anglosajón es más práctico que teórico en algunas, con su filosofía, pero pues para ellos ya empieza a ser importante. Hay una línea, ¿no? Entre Bentham, Austin, Kelsen y luego Hart, ¿no? Como los grandes positivistas. Sí, incluso lo llevan hasta Thomas Hobbes, algunos, pero yo creo que fue Bentham el primer positivista anglosajón, ¿no? Y leerlo también es muy interesante. La obra de Bentham, pues, en los tratados de legislación civil y penal, incluso el panóptico, lo que sea, es súper, muy interesante porque pues también él empieza a relativizar la idea de que existe un derecho, que haya una conexión necesaria entre derecho y moral. Formula una idea moral
que tiene que ver pues con la felicidad para el mayor número y la idea pues de utilitarista, y lo empieza a aplicar al derecho como debería ser, pero tiene una división estricta entre el is y el out, lo que es el derecho y cómo debería ser el derecho. Para John Austin también el concepto de la jurisprudencia, que finalmente fue su viuda, la Sarah Austin, que publica este libro póstumo, también tiene la idea de la separación de derecho moral y la idea de autoridad, la idea de que el derecho pues simplemente es una norma que establece una autoridad legítima y que es respaldada por una amenaza. Suena crudo, en lo que te digo que es cualquier, o sea, una idea ajena a un concepto de derecho que tenga alguna relación con la moral o con la justicia. Eso suena algo bastante duro, pero nos pone a pensar sobre todo sobre la base también de que la moral, que si se basa el derecho en la moral es relativa, porque la moral tuya debe ser distinta a la moral mía, o la moral de una persona, digamos, religiosa es distinta a una persona que no lo es. Y entonces, basar el derecho en la moral es muy peligroso, porque entonces, por ejemplo, si hay un juez que diga, bueno, yo voy a aplicar la moral en el derecho en lugar del derecho, ¿cómo es? Pues termina pues aplicando su propia ética, su propia moral sobre lo que puede ser el legislador, lo que puede ser el derecho mismo. Entonces esto también es bastante riesgoso. Gonzalo, pues te agradezco mucho. Creo que hemos dado un repaso amplio a la vida y sobre todo al pensamiento de Hans Kelsen del por qué es relevante, por qué vale la pena que lo sigamos teniendo presente. De repente uno escucha voces, a mi parecer personal, equivocadas, de que es que está superado, ¿no? Me parece que los autores o las plumas clásicas no es que se superen, es que a veces coincidimos y a veces no, pero las dudas y las preguntas que nos plantean ese texto que tú señalabas, por ejemplo, de qué es la justicia, pues es un texto demoledor, ¿no? Puede uno coincidir o no, pero el rigor y la contundencia con la que aborda la discusión de qué es la justicia, pues no puede uno menos que admirarlo. Gonzalo, pues a nombre de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde luego de la Escuela Judicial, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, Fabio, muchas gracias y pues por la invitación, invitarlos a leer a Kelsen. Es realmente muy interesante. Tenemos una obra que se llama Ecos de Kelsen que publicamos en el Externado, que yo edité, donde varios autores eh, europeos, mexicanos, españoles, colombianos, mexicanos, contribuimos allí, pero realmente es un autor que quizás, digamos, por su importancia, pues uno no lo puede abarcar del todo. Así quisiera, tendría que tener varias vías, pero es importante leerlo para poder nosotros discutirlo, criticarlo si se quiere, pero ver su importancia. Nos llevaríamos todo un seminario. Pues Gonzalo, te agradezco mucho a nuestro auditorio. Muchas gracias por seguir esta nueva emisión del programa ¿Por qué leer A? En esta ocasión, como ustedes vieron, dedicado a Hans Kelsen. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.